La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades.
Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras, Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna.
Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad, del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros,
llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras, Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades
como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna. Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad, del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7 a 10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas,
nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras,
Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna. Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad, del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida.
Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba,
se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras, Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna. Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad, del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata,
recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente,
una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe. La comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable.
Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras, Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna. Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad, del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente. La historia del aguijón en la carne de San Pablo, mencionada en 2 Corintios 12, 7-10, es una de las narraciones más misteriosas y profundas del Nuevo Testamento. Aunque el texto bíblico no da detalles específicos sobre qué era exactamente este aguijón, su mención ha generado innumerables interpretaciones teológicas
y especulaciones a lo largo de la historia. A continuación, te presentaré una versión épica y extendida de esta historia, imaginando los eventos que rodearon la vida de Pablo y cómo este aguijón pudo haber influido en su misión y fe. El camino a Damasco, el inicio de todo. Era un día abrasador en el camino a Damasco cuando Saulo, el ferviente perseguidor de los cristianos, experimentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Acompañado por sus hombres, con cartas en mano para arrestar a los seguidores del camino, Saulo iba lleno de ira y celo religioso. De repente, una luz más brillante que el sol lo envolvió y cayó al suelo. Una voz resonó desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?» La voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro no solo cegó físicamente a Saulo, sino que desmoronó todas sus certezas. Desde ese momento, inició su transformación en Pablo, el apóstol de los gentiles, la revelación y el misterio del aguijón. Después de su conversión, Pablo se retiró al desierto de Arabia, donde pasó años en soledad, buscando comprender la revelación de Cristo. Fue en ese tiempo de comunión profunda cuando, según él mismo relata, recibió visiones y revelaciones del Señor. Entre ellas, una en particular marcó su vida. En una visión celestial, Pablo fue llevado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, cosas que ningún ser humano puede expresar. Sin embargo, junto con este privilegio espiritual, vino una aflicción, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Este aguijón sería un recordatorio constante de su dependencia de la gracia divina. El dolor secreto. El aguijón de Pablo no era un simple inconveniente, era una aflicción profunda y persistente que lo acompañó durante el resto de su vida. Algunos estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad física, como epilepsia, migrañas o problemas de visión. Otros sugieren que era una lucha espiritual o una tentación recurrente. Pero lo que queda claro es que este aguijón representaba una fuente constante de dolor y humildad. A pesar de haber sido testigo de milagros y haber realizado prodigios en el nombre de Cristo, Pablo debía enfrentar esta carga como un recordatorio de su fragilidad humana. La oración desesperada. En 3 ocasiones distintas, Pablo clamó a Dios para que le quitara este aguijón. Sus súplicas eran intensas, nacidas del anhelo de ser libre para servir al Señor sin limitaciones. Pero la respuesta de Dios fue clara y directa. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras, aunque difíciles de aceptar, transformaron la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentar su aflicción, comenzó a verla como una oportunidad para glorificar a Dios. Su debilidad era el lienzo en el que el poder de Cristo podía manifestarse con mayor claridad. Los viajes misioneros y el aguijón. Con su aguijón como compañero constante, Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a tierras lejanas. Recorrió ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma, enfrentándose a peligros, persecuciones y privaciones. En cada ciudad, predicaba con fervor, establecía iglesias y escribía cartas a las comunidades cristianas. Sin embargo, su aguijón lo acompañaba en cada paso, recordándole que no era su fuerza, sino la gracia de Dios, la que sostenía su misión. La persecución y la prisión. El aguijón de Pablo no fue su único desafío. En su ministerio, enfrentó innumerables dificultades. Fue apedreado, azotado, encarcelado y naufragó en varias ocasiones. Sin embargo, incluso en prisión, continuaba predicando y escribiendo. Sus cartas desde la cárcel, como Filipenses y Efesios, están llenas de alegría y esperanza, demostrando que su aguijón y sus cadenas no podían sofocar su fe.
la comunidad y el consuelo. A pesar de su aguijón, Pablo nunca estuvo verdaderamente solo. Dios levantó compañeros fieles, como Timoteo, Lucas y Tito, para caminar junto a él en su misión. Estas amistades le brindaron consuelo en sus momentos más oscuros y le recordaron que, incluso en su debilidad, Dios le proporcionaba todo lo que necesitaba, el dolor que fortalece la fe. Mientras Pablo continuaba sus viajes, su aguijón parecía intensificarse. Había días en los que apenas podía levantarse y noches en las que el sufrimiento era insoportable. Sin embargo, lejos de quebrantar su fe, esta prueba lo acercó más al Señor. Cada golpe, cada rechazo y cada paso doloroso le recordaba las palabras de Cristo: «Bástate mi gracia». En sus cartas a las iglesias, Pablo comenzó a hablar del sufrimiento como un privilegio, una manera de compartir en los padecimientos de Cristo. «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte», escribía, desafiando la lógica humana y enseñando a las comunidades a encontrar fuerza en su fragilidad. El aguijón, en la vida de otros Pablo, no ocultaba su aguijón. En sus discursos y cartas, lo mencionaba como un testimonio de la obra de Dios en su vida. Al compartir su experiencia, inspiró a otros creyentes que enfrentaban sus propias luchas. Algunos padecían enfermedades, otros sufrían persecuciones, y muchos enfrentaban dudas espirituales. Pablo les recordaba que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlos. Así, el aguijón de Pablo se convirtió en una fuente de consuelo para muchos, un recordatorio de que el sufrimiento no era un obstáculo para la fe, sino una oportunidad para crecer en ella. El encuentro con los gentiles. Uno de los mayores logros de Pablo fue su labor entre los gentiles, los no judíos. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con resistencia tanto de los líderes religiosos como de los habitantes locales. Pero Pablo, fortalecido por la que todos, independientemente de su origen, eran bienvenidos en el reino de Dios. Este mensaje revolucionario, la prisión en Roma. Hacia el final de su vida, Pablo fue arrestado y llevado a Roma. Encadenado y vigilado, no dejó de escribir cartas y recibir visitantes. Su aguijón seguía presente, pero su fe brillaba con más fuerza que nunca. Fue en esta etapa que escribió algunas de sus palabras más memorables, como su declaración en Filipenses: «Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Aunque sus condiciones eran duras, Pablo veía su prisión como una oportunidad para testificar a los guardias, oficiales y a cualquier persona que se cruzara en su camino. El legado del aguijón. El aguijón en la carne de Pablo dejó un impacto eterno. A través de él, aprendimos que las pruebas pueden ser un medio para acercarnos más a Dios y depender completamente de Él. Pablo no fue recordado por su fuerza o sus logros humanos, sino por su humildad y su fe inquebrantable. En sus cartas, como 2 Corintios, Filipenses y Romanos, dejó enseñanzas que han guiado a generaciones de cristianos a ver sus propias debilidades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. El fin de su carrera. Pablo sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. En su segunda carta a Timoteo, escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras no eran de resignación, sino de victoria. A pesar de su aguijón, o tal vez debido a él, Pablo había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del Imperio Romano, plantado iglesias y fortalecido la fe de innumerables creyentes. La gloria eterna. Finalmente, Pablo fue ejecutado bajo el reinado de Nerón, según la tradición, siendo decapitado por su fe. Pero su muerte no fue el final. Su vida y su testimonio continúan inspirando a millones. El aguijón que lo acompañó en su camino terrenal se convirtió en un símbolo de la victoria de la gracia sobre la debilidad.
del poder de Dios perfeccionándose en medio de las limitaciones humanas. Hoy, el mensaje de Pablo resuena con más fuerza que nunca. En nuestras pruebas, en nuestras luchas, Dios está presente y su gracia siempre será suficiente.